Verano de 1945. La fiesta de la victoria en la Plaza Roja de Moscú. Ante el Palacio del Kremlin y los dirigentes soviéticos, el ejército ruso celebra su victoria sobre la Alemania nazi. Como en el Imperio Romano, los soldados tiran las banderas de los vencidos a los pies del vencedor. El hombre que ha derrotado a Adolf Hitler, el generalísimo Joseph Stalin. Después de 20 años de dictadura personal, el dirigente de la URSS está en la cresta de la ola. Un poeta escribió: Stalin, eres más sublime que los más elevados lugares de los cielos, y solo tus pensamientos son más gloriosos que tu persona. Tu espíritu, Stalin, es más luminoso que el sol. Lo llaman el pequeño padre de los pueblos. Encarna el espíritu de una sociedad más justa en todo el mundo. Es el ídolo de cientos de millones de personas. En Francia también le cantan alabanzas. Sí, proclamamos de todo corazón nuestro ardiente amor por Stalin y lo aseguramos con nuestra inquebrantable confianza. Sin embargo, este hombre es uno de los mayores criminales de la historia. Masacró a su propio pueblo con una extremada brutalidad. Aniquilaremos sin piedad a quien amenace mediante la acción o incluso mediante el pensamiento la unidad del Estado. Creó los gulags y esclavizó a 18 millones de personas. Hay que extirpar a los miembros nocivos del partido para protegerlo de enfermedades e infecciones. Con su cinismo, provocó hambrunas que ocasionaron 7 millones de muertos. La muerte resuelve todos los problemas. Sin hombre, no hay problema. Sacrificó a su familia por el poder. Un verdadero bolchevique no debería tener familia. Vamos a contarles la increíble historia del hijo de un pequeño artesano que se convirtió en uno de los personajes más poderosos del mundo. Les contaremos cómo este hombre que declaraba hacer feliz a su pueblo se convirtió a fuerza de megalomanía y fanatismo en uno de los dictadores más sanguinarios que ha conocido la humanidad. Todo comenzó en el año 1924. Nos encontramos a las afueras de Moscú, en pleno invierno ruso. Lenin, el padre de la revolución bolchevique, acaba de morir. Esta es una de las primeras películas en las que aparece Stalin. Porta el ataúd del dirigente con los responsables soviéticos. Stalin tiene 46 años. Es el secretario general del Partido Comunista, un cargo relativamente menor. Ninguno de sus camaradas se imagina que será él quien suceda al gran Lenin. No se imaginan que en 10 años habrá detenido y ejecutado a casi todos. Ninguno de ellos ha comprendido todavía quién es el verdadero Joseph Stalin. Es un personaje insignificante para sus camaradas. Uno de ellos declara: Stalin es la suprema expresión de la mediocridad del aparato.
y otro confirma. No tenemos miedo de Stalin. En cuanto intente levantar el vuelo, lo eliminaremos. Stalin siempre ha ocultado sus intenciones. Su verdadero nombre es Joseph Diougashvili. Nació en 1878, en la época de los zares, un régimen monárquico basado en la desigualdad y la sumisión al soberano. Vivió una infancia miserable y tuvo un padre alcohólico y violento. Fue educado por monjes ortodoxos, pero pronto se involucró en la lucha contra el zar y tomó el sobrenombre de Stalin, el hombre de acero. En 1917 participó junto a Lenin en la gran revolución bolchevique que derrocó al zar. Abolió los privilegios y otorgó el poder al pueblo. A la sombra de Lenin, Stalin espera el momento propicio para tomar el poder. La ocasión llega con la muerte de Lenin. En 1924, consigue mediante maniobras del partido alejar a Trotsky, el personaje más importante del momento, y lo exilia a Kazajistán. Nadie lo ve venir. Pero en pocos meses, Stalin se ha hecho con el poder y nunca lo abandonará. Decide instalarse en la ciudadela del Kremlin, el antiguo palacio de los zares. Desde aquí dirigirá la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el país más grande del mundo. Con el apoyo de sus fieles que le seguirán ciegamente durante más de 30 años, su deseo es llegar más lejos, mucho más lejos que Lenin. Quiere cambiar el curso de la historia y su determinación es absoluta. Nosotros los bolcheviques somos de una raza especial. El individuo nos importa un comino. No lo dudéis, camaradas. Estoy dispuesto a consagrar a la clase obrera toda mi fuerza y cada gota de mi sangre. Stalin quiere empezar de cero. Elimina brutalmente los vestigios de la antigua Rusia que se habían salvado de la revolución. Determina que la religión es contraria a los intereses del pueblo. Obliga a todo el país a descolgar los viejos iconos ortodoxos antes de destruirlos. En lugar del antiguo régimen, abraza un proyecto radical. Consumar el comunismo. Una sociedad ideal, sana y feliz, sin ricos ni pobres. Un mundo donde se pone todo en común, donde todos cuentan con las mismas oportunidades desde el nacimiento, donde la sanidad y la educación están al alcance de todos. Su ambición por la Unión Soviética no tiene límites. La vieja Rusia siempre ha sido derrotada por su retraso. Ralentizar el ritmo significa quedarse rezagado. Y los rezagados serán derrotados. Nosotros, en la Unión Soviética, no queremos ser derrotados. Acomete obras gigantescas.
rascacielos, el metro, ferrocarriles, presas, centrales eléctricas. Quiere modernizar Rusia a marchas forzadas para convertirla en el paraíso de los trabajadores. Un mundo donde no exista el desempleo. Y cada obrero pueda ofrecer una vida digna a su familia. Un mundo donde el propio Stalin ocupa el primer puesto. Nosotros, los pioneros de la gran patria, unidos por el partido... Stalin es el guía luminoso de los comunistas. Su imagen está por todas partes, en las fábricas, en los trenes, en todas las aulas y hasta en los comedores. Debe ser perfecto, puesto que representa el éxito del comunismo. Él mismo corrige su biografía oficial, que vende millones de ejemplares. En los borradores escribe a mano: añadan esta frase: Stalin es el mayor capitán de todos los tiempos y de todos los pueblos. En realidad, Stalin es muy corriente. Mide 1,60 m. Lleva calzado con alzas y se sube a una plataforma de madera que le hace parecer más alto. Observen esta excepcional imagen. Es su verdadera cara, con la piel picada por la viruela que tuvo a los 7 años. Pero curiosamente, en público, luce una piel inmaculada. El nuevo dirigente del Kremlin es un misterio para sus súbditos. Vive encerrado en su despacho y guarda celosamente su vida privada. Estas son las únicas fotos que nos han llegado de su esposa Nadia, antigua camarada de lucha, 22 años más joven que él. Tuvo 2 hijos con Nadia, Vasily y Svetlana. No les dedica mucho tiempo, pero ejerce una verdadera fascinación sobre su hija pequeña. Si mi papá me quiere, no me importa que me odie el resto del mundo. Si papá me pidiera ir a la luna, iría. Algunas fotos excepcionales muestran a Stalin en momentos de descanso, durante las vacaciones de verano, cuando lleva a sus adjuntos a los pueblos del partido en el Mar Negro. Ekaterina Vorochilov, la mujer de uno de sus tenientes, lo recuerda bien. A Stalin le gustaba hacer excursiones a la naturaleza. Nos llevaba en coche y nos sentábamos junto a un río. Encendíamos un fuego donde asábamos la carne, bromeábamos y cantábamos. Era una época maravillosa. Empiezan los problemas. Desde los primeros años, Stalin recibe malas noticias. Su política resulta decepcionante. Al multiplicar los proyectos industriales, Stalin sacrifica la vida cotidiana. La población rusa aumenta, pero la construcción de viviendas no va a la par. Familias enteras deben instalarse juntas en pisos requisados y amontonarse en espacios minúsculos.
nivel de vida desciende. Prueba de ello son estas imágenes grabadas clandestinamente en las calles de Moscú. Se trata de uno de los pocos testimonios de la pobreza de principios de los años 30. Esta inglesa adinerada, Lady Mountbatten, grabó las imágenes con su propia cámara durante un viaje. Veo signos de malnutrición por todas partes. Me han contado que este viejo que rebusca en las basuras es un antiguo aristócrata. Y que este otro era un eminente profesor en la época de los zares. Aquí hay un niño solo, que me pide ayuda. Los escaparates de las tiendas están prácticamente vacíos. Además, se forman colas interminables. Algunos se quedan todo el día esperando en la cola para no conseguir comprar nada. En la Unión Soviética, el sueño comunista empieza a resquebrajarse. Pero en el Kremlin, Stalin hace oídos sordos. Para él no existe el fracaso. Si el sistema falla, es porque sabotean sus políticas. Busca culpables en los responsables de la economía, como el comisario de finanzas Ryuzhanov, a quien considera incompetente y que un colaborador dibujó en una postura humillante. En los márgenes del dibujo, Stalin anota: por todos sus pecados pasados y presentes, colgad a Bryuzhanov por los testículos. Si resiste, que lo consideren absuelto por el tribunal. De lo contrario, que lo tiren al río. Stalin no bromea del todo. En 1930 inventa un método para designar oficialmente a los culpables: el juicio político. Los acusados son científicos, ingenieros, altos funcionarios, todos ellos competentes. Pero Stalin los acusa de sabotear la economía soviética. Pónganse en pie. Stalin no acude a las comparecencias, pero ha nombrado juez a uno de sus fieles, Andrei Vyshinsky. Establece la pena que debe pronunciar: la muerte. Declaro abierta la sesión del juicio extraordinario del Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para que el proceso parezca creíble ante la mirada del público, los acusados deben confesar sus delitos. Han sido torturados durante semanas y no les queda otra opción. ¿Cómo se lo diría? Ya le he explicado en mi última declaración que mis sentimientos contrarrevolucionarios respecto al poder soviético nunca me han abandonado del todo. Reconozco que merezco sin lugar a dudas el peor de los castigos. Para el fiscal es un juego de niños. El gobierno los declara culpables y pide que los acusados sean fusilados. Después de varios días de farsa, el juez pronuncia el veredicto. Sabe que Stalin observa el dictamen. De ahí los nervios. Kalininkov Iván Andreyevich, según los artículos 583, 584, 586 y 5811 del Código de la URSS, se le condena a la pena capital. Será fusilado y se le confiscarán los bienes. Se les conmutará la pena a 10 años de cárcel. Pero el mensaje es claro. Los que se opongan a Stalin serán aplastados sin piedad.
Con sus allegados también se muestra brutal. Su relación con su primogénito, Yakov, nacido de un primer matrimonio, es muy distante. Tras una tentativa de suicidio, su padre no muestra ninguna compasión. No sabe ni apuntar bien. No quiero tener nada que ver con él. Su matrimonio tampoco va bien. Nadia, su mujer, es muy frágil. Sufre las humillaciones constantes de su marido. En una discusión en la que Stalin la insulta, no aguanta más y responde: No eres más que un verdugo. Atormentas a tu propio hijo, a tu mujer, al pueblo ruso. Es imposible vivir contigo. Después de 14 años de vida en común, Nadia está al borde del colapso. Una noche de invierno, después de otra discusión durante una recepción oficial en el Kremlin, Nadia vuelve a su habitación y se suicida pegándose un tiro en el corazón. La verdad permanecerá oculta durante 60 años. Se declara que Nadia ha muerto de un ataque de apendicitis, puesto que para los dirigentes comunistas el suicidio es una traición. Su amiga Paulina Molotov también la condena. Nadia ha cometido un error. ¿Cómo puede abandonar a Stalin en un momento tan difícil? Stalin no irá al entierro. Está destrozado. Oh, Nadia, Nadia. Cuánto te necesitábamos los niños y yo. Me ha abandonado como un enemigo. Me ha dejado inválido. Me ha destrozado la vida. En la URSS ya nada será como antes. Stalin había sido brutal. A partir de ahora será despiadado. Las primeras víctimas son los campesinos que se niegan a ceder sus tierras al Estado y unirse a los kolhoks, cooperativas inmensas donde todo es colectivo y está bajo el control del partido. Como respuesta, Stalin envía policías que surcan los campos y requisan las cosechas. Su misión es asfixiar a las familias que se oponen a su política. Hay torturas, violaciones, asesinatos. No se detienen ante nada. Uno de aquellos policías se llama Lev Kopelev. Participé en esas expediciones, tanteando el suelo para descubrir los escondites. He vaciado despensas enteras, intentando no oír los gritos de los niños y los lamentos de las mujeres. Todo estaba permitido. Destruir, mentir, robar. El fin justificaba los medios. Nuestro objetivo era el triunfo universal del comunismo. ...1933, el resultado. Las expropiaciones de Stalin provocan una tragedia en Ucrania. Esta región, una de las más ricas de Europa, ya fue asolada por el hambre en los años 20, bajo el mandato de Lenin. Pero esta vez, la hecatombe toma proporciones inimaginables.
Los campesinos no tienen nada para comer. Un padre escribe a su hijo en Moscú. Querido hijo, te escribo para comunicarte la muerte de tu madre. Ha muerto de hambre después de varios meses de penurias. Yo no aguantaré mucho más. Algunos miembros del partido de la región no han entendido que Stalin conoce e incluso aprueba esta hambruna. Lanzan protestas. ¿Acaso el camarada Stalin o cualquier otro miembro del Politburó sabe lo que está ocurriendo en Ucrania? Para que se hagan una ligera idea, acaba de llegar a Kiev un tren lleno de cadáveres que ha ido recogiendo a lo largo de todo el trayecto. En Moscú, Stalin ha decidido deshacerse de los ucranianos que todavía se resisten a su política. Prohíbe a los campesinos hambrientos abandonar su pueblo para dirigirse a las grandes ciudades. Es perfectamente consciente de condenar a la muerte a 5 millones de personas, la mitad de ellos niños. Es una de las mayores masacres del siglo. Al mismo tiempo, el diputado francés Édouard Herriot desembarca en Ucrania invitado por el gobierno soviético. Con mis mejores deseos, por la prosperidad del pueblo ruso, espero que mi viaje sirva a su felicidad y a la paz de los pueblos. El francés y la delegación que lo acompaña visita Ucrania en tren. Está encantado con el viaje. He atravesado Ucrania, pues bien puedo afirmar que el país es como un jardín a pleno rendimiento. Por todas partes hay huertas de kolhos bien cuidadas y admirables cosechas. Ante los que sostienen que Ucrania está devastada por el hambre, permítanme que lo ponga en duda. ¿Cómo pudo el francés pasar por alto millones de muertos? La verdad es que limpiaron las calles antes de su llegada. Los trabajadores que encontró eran figurantes. Les habían enviado alimentos. Édouard Herriot cayó en la trampa de la propaganda. En Moscú, Stalin gobierna a golpe de mentiras. Ha confiado una misión a los periodistas y cineastas. No deben describir el mundo tal y como es, sino como debería ser. Si la cosecha es mala, se filman campesinos radiantes en magníficos campos. Si los datos de la industria son malos, se publican comunicados exitosos manipulando las cifras. Se inventan héroes, como el famoso minero Alexei Stakhanov. En un concurso, batió el récord de productividad extrayendo 14 veces más carbón que la media. Esta historia es completamente falsa. Fue inventada por el partido, pero consigue engañar a los soviéticos. En realidad, la Unión Soviética no es más que un gigantesco estado policial. Los agentes de Stalin están por todas partes. Controlan la sociedad entera. Las órdenes que han recibido son terroríficas. Detener a los sospechosos y deportarlos. Miles de hombres, mujeres y niños son reagrupados y embarcados hacia destinos desconocidos.
Un niño lo recuerda. No tengo ni idea de cuántos días duró el viaje. 7 personas murieron de hambre en el vagón. Cuando llegamos a Tomsk, nos hicieron salir y descargaron los cadáveres. Había niños, jóvenes y ancianos. Los dirigen a los gulags, los campos de trabajo soviéticos. En realidad, son verdaderos campos de concentración levantados por Stalin mucho antes de que aparecieran en Alemania. Todos ellos son enemigos de la revolución, al menos oficialmente. Ciudadanos de a pie, personas notables o religiosos, cuyo único delito es no entrar en el molde del régimen. Los mezclan con delincuentes comunes. En el partido lo llaman la reeducación a través del trabajo. Y se enorgullecen de ello. Aquí se reconducen las almas que se han desviado. En realidad, los prisioneros se convierten en esclavos. En los campos del extremo norte, la temperatura puede llegar a 50 grados bajo cero. Un prisionero escribe: Es peligroso dejar de moverse. No paro de frotarme los dedos de los pies y de apretar los puños. Tocar una herramienta metálica con la mano descubierta puede arrancarte la piel. María Ioffe está agotada. Es una prisionera política. Nuestro equipo se compone de intelectuales. Pero entre esos espantajos, ¿quién puede reconocer a los violinistas, a los arpistas o a los científicos? Estamos en un estado constante de estupor y embrutecimiento. El 2 de agosto de 1933, un acontecimiento ilustra la crueldad y la arbitrariedad del sistema. Ese día se inaugura el canal Stalin. 200 kilómetros de vías navegables que conectan el Mar Blanco con el Mar Báltico. $300.000 prisioneros han cavado este canal sin otra herramienta que un pico. Excepcionalmente, Stalin decidió desplazarse hasta allí. Quiere hacer del canal que lleva su nombre el símbolo de su victoria. En teoría es una hazaña técnica. Se batió el récord de construcción del Canal de Panamá. En la práctica es otra tragedia. 30.000 prisioneros, 1 de cada 10, murieron durante las obras. Y su muerte no sirve de nada. Aunque resulte difícil de creer, para poder cumplir con los plazos, el canal no se cavó con la profundidad suficiente. La mayor parte de los barcos nunca podrán atravesarlo. En el extranjero estamos muy lejos de imaginar el horror stalinista. La mayor parte de los medios occidentales transmiten las mentiras de la propaganda hasta el ridículo. Mientras se multiplican los gulags,
La actualidad francesa describe de esta forma una antigua cárcel del zar en Siberia. En otro tiempo, el zar encarcelaba a los revolucionarios aquí. Hoy en día el gobierno soviético ha decidido cambiar el destino de este lugar. Ahora se dedicará a la cría de conejos bajo la vigilancia de un instituto científico especial. Cada año, intoxicados por la propaganda, delegaciones comunistas del mundo entero, particularmente francesas, vienen a saludar en Moscú al pequeño padre de los pueblos. A pesar de los crímenes de Stalin, las adhesiones prestigiosas se multiplican, como la del escritor francés Louis Aragon, que no solo aprueba el Gulag, sino que lo elogia públicamente. El proletariado acaba de emprender esta tarea histórica, la reeducación del hombre por el hombre. Estamos en un momento de la historia tan importante como el paso del mono al hombre. ¡Viva el partido bolchevique y su jefe Stalin! ¿Cómo se explica esta ceguera? En el Congreso de 1935 en Moscú, el discurso de Maurice Thoré, jefe del Partido Comunista Francés, nos da una pista. Stalin ha devuelto la dignidad a los obreros. Debéis comprender, camaradas, que hasta hace poco los obreros comunistas no sabían cómo responder en las fábricas. No sabían cómo defenderse ante ciertos reproches o acusaciones. A causa del petrificado sectarismo, no tenían forma de responder. No había armonía entre ellos y la gran masa de obreros. Ahora, en cambio, están orgullosos, hablan, responden, tienen argumentos, se les tiene en cuenta en las fábricas. Y dicen, aquellos son los comunistas, los que organizan el Frente Unido y el Frente Popular. Estamos seguros de nuestra victoria porque el timón de nuestro navío está sujeto por las firmes manos del mejor piloto, nuestro querido y grande Stalin. Cegado por su ideal comunista, el francés no ha visto o no ha querido ver que Stalin ha pasado página hace tiempo. Y que ahora su único objetivo es consolidar su poder. Stalin ha decidido liquidar a toda la generación que sigue haciéndole sombra. Recordemos el entierro de Lenin en 1924. La mayor parte de los que transportan el ataúd con Stalin va a morir. Kamenev, Zinoviev, ejecutados. Tomsky, forzado al suicidio. Rykov, fusilado. Radek, asesinado. Stalin se deleita martirizando a quienes tiene cerca. Elegir la víctima. Preparar minuciosamente el golpe. Satisfacer una venganza implacable. Y después irse a dormir. No hay nada mejor en el mundo. En 1938 le llega el turno a su compañero de lucha más cercano, su querido Bukharin. Es su amigo desde hace 15 años, pero se ha atrevido a contradecirle en varias ocasiones. Para Stalin se ha convertido en un enemigo. Para preparar la caída de esta gran figura del régimen, utiliza la apisonadora de la propaganda. Condiciona la opinión de todo el país.
Esos infames complots de los agentes del capital son ferozmente cometidos por los perros del fascismo, Bukharin y compañía. Camaradas, lo que os voy a decir ha sido confirmado por Stalin. Nuestro país está plagado de enemigos que quieren destruir nuestra patria. ¡Muerte a esos enemigos! ¡Muerte a esos parásitos! Durante ese tiempo en Lubyanka, sede de la policía secreta, Bukharin es torturado. En una carta le implora a su viejo amigo Stalin: te escribo esta carta, que sin duda será la última. Mi corazón se retuerce al pensar que puedas creer que soy culpable. Estoy dispuesto a ponerme de rodillas y rogarte que no me hagas pasar por este juicio. Si me espera la muerte, te suplico, por lo que más quieras, que no me fusiles. Quiero poder tragar yo mismo el veneno. Te lo suplico. Lo que le espera a Bukharin es, en efecto, la muerte. El 2 de marzo de 1938, en una sala llena de miembros de la policía política, comienza el juicio. Es una mera formalidad. Nuestro pueblo exige que eliminemos a esos malditos parásitos. Bukharin está en el pasillo de los acusados, pero no hay imágenes de él. No les pareció lo bastante dócil para ser utilizado por la propaganda. Lo fusilarán y su familia será deportada. Las purgas se extienden a todas las familias de la Unión Soviética, sin distinción. Stalin ve enemigos por todas partes. Se ha vuelto completamente paranoico. Anima a delatar a aquellos sospechosos de amenazar su poder. En los pueblos hay que estar dispuesto a delatar al vecino o incluso a sus propios padres si es necesario. Un muchacho lanza una acusación. Mi obligación como pionero es comunicaros que mi padre se ha comportado de forma contrarrevolucionaria. Y os pido, no como hijo, sino como pionero, que juzguéis con severidad la responsabilidad de mi padre. Stalin tenía un matón, Nikolai Yehov, apodado el Enano, porque medía 1,54 metros. Es el jefe de la policía secreta. Puede que sea bajo de estatura, pero mis manos son fuertes. Son las manos de Stalin. Lanzamos una gran ofensiva contra el enemigo. Habrá víctimas inocentes. Cuando se talan los bosques, las virutas vuelan. Stalin exige cuotas de ejecución. Este terrible documento es una prueba. En la primera línea, el nombre de las repúblicas de la URSS. Aquí está Azerbaiyán, con 3 columnas de cifras. Una para las ejecuciones, otra para las deportaciones y la última, el total. No hay ningún nombre. Los responsables del partido deben encontrar las víctimas para alcanzar las cuotas. Un informe tomado al azar en los archivos de la policía política. Nombre: Sidorov. Patrimonio: una casa de madera de 8 por 8 metros, una vaca, 4 ovejas, 2 cerdos. Acto de acusación. Sidorov tiene malas intenciones contra el poder soviético.
Ha dicho que Stalin ha matado a un montón de gente, pero que si dices algo de eso te encierran en un campo durante 25 años. Veredicto: fusilar a Sidorov y confiscar todos sus bienes. Se denominó la Gran Purga. Desde 1937, Yejov fusila a una media de 1000 personas al día. Golpead y exterminad a discreción. Más vale pasarse de la raya que quedarse corto. Durante la purga, sin embargo, la vida continúa como si no pasara nada. En el Teatro Bolshoi se representa El lago de los cisnes, de Tchaikovsky. Es el ballet favorito de Stalin. No se pierde ni una representación. Todas las noches después del concierto vuelve al Kremlin para firmar las órdenes de ejecución que le han dejado preparadas. A veces añade comentarios. Apretadle las tuercas a este señor. Golpead una y otra vez. Cuanto más afilemos los dientes, mejor. La purga acaba por volverse en contra del propio jefe de la policía. Yejov es acusado de traición, torturado, ejecutado e incluso borrado de las fotografías oficiales. En 1938, Stalin ha liquidado a todos sus enemigos reales o imaginarios. Y han sido sustituidos por una nueva generación de militantes que se lo deben todo. Es la nomenclatura. Los nuevos hombres con los que soñaba Stalin y en quienes puede confiar. Se reparten los bienes de las víctimas de la Gran Purga y disfrutan de sus apartamentos libremente. El 17 de marzo de 1938, 4 días después de que terminara el juicio de Bukharin, numerosas familias se reúnen en el aeródromo de Moscú. Militantes, funcionarios, todo el mundo se acerca para recibir a un avión ruso que ha unido Rusia y América pasando por el Polo Norte. El recibimiento del piloto Shakalov en el centro de la imagen es un gran acontecimiento. Stalin ha decidido hacer de él un nuevo héroe soviético. Aquel día en las calles de Moscú, Shakalov manifiesta su amor por el guía supremo. Estoy dispuesto a morir por Stalin. Si tuviéramos que darle nuestros pulmones, le daríamos nuestros pulmones a Stalin. Y si tuviéramos que darle nuestro corazón, le daríamos nuestro corazón. Stalin era incapaz de imaginar que una amenaza occidental pronto hará tambalearse al régimen. En Alemania, el partido nazi lleva 5 años en el poder, preconizando la superioridad de la raza aria. A la cabeza del partido se encuentra el canciller Adolf Hitler, que ha establecido un régimen dictatorial como Stalin.
Austria ya ha sido anexionada. Quiere hacerse con todos sus países vecinos, Francia entre ellos. Pero por encima de todo, sueña con atacar la Unión Soviética y anexionar su territorio para el pueblo alemán. La misión del movimiento nazi es destruir el bolchevismo judío. Destruir Rusia dará al pueblo alemán un espacio vital que la raza superior necesita para nutrirse. Mi ambición es ser el hombre que destruya el marxismo. Stalin acabará dándose cuenta de la amenaza, pero demasiado tarde. La URSS no está preparada para la guerra. Su armamento está desfasado. Su Estado Mayor diezmado. Durante la Gran Purga ha fusilado a 20.000 oficiales soviéticos. De todos los miembros del Estado Mayor que figuran a su alrededor en esta película de 1934, no quedan más que algunos generales anticuados que no saben nada de la guerra moderna. Como el apuesto Budionni. No me haréis cambiar de opinión. Cuando estalle la guerra, todo el mundo gritará: ¡cargue la caballería! Para ponerse al día, Stalin necesita tiempo. En agosto de 1939 consigue llegar a un acuerdo in extremis con Ribbentrop, el enviado de Hitler a Moscú. Los dos gigantes firman un tratado de no agresión, pocos días antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Un acuerdo contra natura, plagado de cláusulas secretas, que sin embargo da un respiro a Stalin. Esto no es más que un juego de influencias. Rusia conseguirá evitar la guerra contra Alemania durante un tiempo. Una semana más tarde, 1 de septiembre de 1939. El ejército alemán invade Polonia. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En pocas semanas, los nazis aplastan al ejército polaco y consiguen la primera gran victoria de las muchas que le sucederán. Un mes más tarde, en mayo de 1940, Hitler ataca por el oeste y ocupa Francia en menos de 2 meses. Su ley se ejecuta en media Europa. Ocupación militar. Persecuciones raciales. Y represión política. En el intervalo, Stalin no se ha cruzado de brazos. Aprovechando el tratado firmado con Hitler, se ha apropiado de nuevos territorios. En invierno de 1941 todavía se cree a salvo de un conflicto con Alemania. Pero esta vez se equivoca. En ese momento, Hitler decide hacer realidad su antiguo sueño: destruir la Unión Soviética.
trata de la Operación Barbarroja, una de las mayores operaciones militares de la historia. Hitler espera sofocar al ejército soviético y conquistar Moscú en pocas semanas. En primavera, el ejército alemán se coloca en pie de guerra en la frontera. Los generales soviéticos en la zona observan movimientos de tropas. Dan la alarma y piden autorización para desplegar fuerzas. Pero en el Kremlin, Stalin, paranoico como siempre, teme que se trate de una emboscada. Les responde: tienen ustedes la cabeza llena de serrín. Alemania nunca se embarcará sola en la guerra contra Rusia. 16 de junio de 1941. Un espía ruso transmite el mensaje «Ataque inminente». Pero Stalin persiste. Es un desinformador. Pueden mandarlo al carajo. 21 de junio de 1941, víspera de la ofensiva. Un desertor alemán atraviesa la frontera y avisa de que se realizará un ataque al alba. Veredicto de Stalin: que lo fusilen. ...22 de junio de 1941... comienza la invasión. Tres millones de soldados alemanes atacan la URSS. En pocas horas, miles de aviones son destruidos. La apisonadora alemana abate el frente. En un pueblo, una mujer está atrapada. Miles de nuestros soldados vagan sin objetivo, desorientados. Nuestros dirigentes han desaparecido. Nos abandonan a la muerte. El símbolo de la derrota, el hijo mayor de Stalin, Yakov, es capturado prisionero al intentar huir disfrazado de campesino. En la retaguardia, toda Rusia está conmocionada. En un intento de comprender, la población devora los periódicos. Todos esperan la reacción de Stalin, pero esta no se produce. Los moscovitas, como la joven Gena, quieren saber más. Estamos pegados a la radio esperando el discurso de Stalin. Necesitamos oír su voz. Pero se ha quedado mudo. Quien habla es Molotov. Todos estamos a la escucha. Dicen que es la guerra. Pero ¿dónde está Stalin? Stalin se esconde tras los muros del Kremlin. Está abatido. Todo está perdido. Lenin fundó nuestro Estado y lo hemos hecho estallar por los aires. Nos dejó un legado fantástico y lo hemos malogrado. Debido a sus reiterados errores, Stalin es el único responsable del desastre. Pero no quiere admitirlo. Como de costumbre, busca culpables. Los miles de soldados que se rinden se convierten en traidores a sus ojos y sus familias serán deportadas. Contra los desertores, envía al frente unidades especiales encargadas de vigilar a los soldados. Sus órdenes son muy explícitas.
En caso de retirada, fusilen instantáneamente a los cobardes. En pocas semanas, Stalin toma una mala decisión tras otra. En Ucrania, prohíbe a sus generales evacuar la ciudad de Kiev. Como resultado, 5 días más tarde, los nazis capturan a 500.000 soldados. Es la mayor captura jamás realizada por un ejército. En octubre de 1941, 4 meses después del lanzamiento de la ofensiva Barbarroja, Hitler está a punto de ganar la apuesta. El ejército alemán se encuentra a pocos kilómetros de Moscú. La capital es bombardeada todos los días. La población se refugia en el metro. El escritor Víctor Kravchenko anota en su diario: da la impresión de que Moscú agoniza. Cunde el pánico y ruidos ensordecedores habitan la ciudad. Algunos dicen que ha habido un golpe de estado en el Kremlin y que han detenido a Stalin. En realidad, el propio Stalin también se refugió en el metro. Ahora que sus fieles le presionan para que abandone la capital, su decisión dará un vuelco a la situación. A pesar del peligro, decide quedarse en Moscú. En pocas horas, se dirige a sus soldados. ...7 de noviembre, 8 de la mañana. Varios regimientos convocados por Stalin se reúnen en la Plaza Roja, en plena tormenta de nieve. Los tanques vienen directamente del frente y están armados. Los alemanes pueden atacar en cualquier momento. Pero el discurso de Stalin reactiva a las tropas. Partisanos y partisanas, el mundo entero nos mira y espera que destruyamos las hordas de invasores y saqueadores alemanes. Muerte a la ocupación alemana. Gloria a nuestra patria. A la libertad, a la independencia. Adelante, bajo la bandera de Lenin, hacia la victoria. En pocos días, el ejército soviético consigue estabilizar el frente de Moscú. Pero pasarán 10 meses antes que se libre una de las mayores batallas del siglo, en el verano de 1942. Estamos en Stalingrado. Es el momento crucial de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, que no han conseguido tomar Moscú, quieren conquistar este paso hacia el petróleo del mar Caspio. Ocupan el 90% de la ciudad. Pero todavía les quedan algunos metros que conquistar. Frente a ellos, los soldados soviéticos ofrecen una resistencia encarnizada. El ametrallador ruso Andrei Kosiainov es uno de ellos.
Se oyen los pasos y el aliento de los soldados alemanes, pero no puedo verlos por el humo. Disparamos al azar, de oído. Me zumba la cabeza. En total, 2 millones de hombres morirán en Stalingrado. Por primera vez desde el principio de la guerra, Stalin ha decidido prudentemente no intervenir y dejar actuar a su jefe de Estado Mayor, el general Zhukov. Zhukov tiene un plan de batalla: tender una trampa a los alemanes en la ciudad que acaban de conquistar. ...16 de noviembre de 1942... ...7 de la mañana... ...1.400 tanques... ...más de 1.000 aviones... ...y 1 millón de soldados soviéticos... ...se abalanzan sobre los flancos del ejército nazi. Estas imágenes grabadas después de la batalla en una reconstrucción muestran el encuentro de 2 ejércitos rusos. Pocas semanas más tarde, 300.000 soldados alemanes cercados, mal equipados y hambrientos terminan por rendirse con su superior, el mariscal von Paulus. Es la primera vez que un mariscal nazi es capturado vivo. Para Stalin se trata de un milagro. A los ojos del mundo, es el primero que consigue doblegar a Hitler. Y durante los 2 próximos años, será quien lance la heroica ofensiva de soldados rusos contra Alemania. A pesar de sus crímenes, a pesar del pacto de 1939 con Hitler, Stalin se ha hecho ineludible. En Moscú, durante la visita del general de Gaulle, y meses después en la conferencia de Yalta, todos los aliados quieren ver al gran Stalin. Churchill le dedica un brindis. La vida de Stalin es lo más preciado para cada uno de nosotros. Espero de todo corazón que el pueblo de la Unión Soviética conserve durante mucho tiempo a su mariscal. Churchill sabe que después de la victoria de Stalingrado, la URSS se está convirtiendo en una superpotencia. Sabe que después de varios meses de contraofensiva, el Ejército Rojo pronto entrará en Berlín. Primavera de 1945. Los terroríficos órganos de Stalin bombardean la capital alemana. Stalin ha decidido vengar Stalingrado y destruir Berlín. Ante un fuego tan poderoso, Alemania acaba capitulando el 8 de mayo de 1945. Meses más tarde, el generalísimo Stalin llega a la capital alemana para celebrar su victoria. En esta famosa película de propaganda,
se recibe al vencedor de Hitler como un mesías. ¡Stalin! ¡Viva Stalin! En realidad se trata de una ficción, y el papel de Stalin lo hace un doble. Esta llegada magistral nunca tuvo lugar. Stalin tiene miedo a volar, y al revés que en las imágenes, detesta las multitudes. Camaradas, hoy celebramos la gran victoria sobre la Alemania fascista. El verdadero Stalin viajó en tren blindado hasta Potsdam, en las afueras de Berlín, donde movilizaron a 5.000 policías ante su llegada. Está obsesionado por los atentados. Ha aceptado salir de su país por segunda vez en 30 años porque la ocasión lo merece. Tiene una cita en la mesa de negociación con sus aliados americanos y británicos. Después de la conferencia de Yalta, les exige simple y llanamente la mitad de Europa. Es decir, todos los países que ha liberado su ejército durante la guerra. Los aliados aceptan las exigencias de Stalin. La dominación soviética de Europa del Este acaba de empezar y durará casi medio siglo. Para el pueblo ruso, el precio de la victoria es desorbitante. 70.000 pueblos han sido arrasados y 26 millones de personas han muerto durante el conflicto. En el verano de 1945, los soldados empiezan a volver a sus hogares y se disponen a reencontrarse con su familia. Un soldado cuenta: la gente grita, corre, llora con la llegada del tren. Los hombres besan a sus mujeres. Toman en sus brazos a los niños que no han visto crecer. Muestran orgullosos sus condecoraciones y sus heridas. Después de tanto sufrimiento, todos desean la paz. Para ellos, los crímenes de Stalin no son más que viejos recuerdos. Pero se equivocan. Stalin está en la cresta de la ola. Hace más de 20 años que dirige la Unión Soviética. Para celebrar la victoria, se organiza un espectáculo grandioso con miles de figurantes. Hasta el general americano Eisenhower se ha desplazado hasta allí. Sin embargo, Stalin tiene la mirada ausente. Su salud está debilitada. Tiene pérdidas de memoria. Ha sufrido varios ataques cardíacos. Sobre todo, es un hombre solo. Durante la guerra, ha perdido a su hijo Yakov, prisionero de los alemanes. Cuentan que Yakov intentó escaparse atravesando la alambrada. Stalin no quiso intercambiarlo por el mariscal von Paulus, como había propuesto Hitler. Si hubiera intercambiado a Yakov, ¿qué habrían dicho los millones de padres de familia del partido cuyos hijos también estaban prisioneros? Si hubiera hecho eso, habría dejado de ser Stalin.
Su vida privada es un fracaso. Apenas ve a su segundo hijo, el aviador Vasily, que se ha convertido en alcohólico, aunque sigue sobrevolando la Plaza Roja al mando de su avión. Más paranoico que nunca, tampoco se lleva bien con Svetlana, su amantísima hija, que ya es una mujercita. No entiende sus ganas de divertirse. No acepta sus aventuras amorosas, sobre todo la que tuvo con el director judío Alexei Kapler, a quien envió a un gulag. Tampoco acepta su matrimonio con Grigori Morozov, también judío. Con los años, el vencedor de Hitler se ha convertido en un antisemita. Toda la generación anterior estaba contaminada por el sionismo. Y ahora intentan reglamentar la juventud. Desde que termina la guerra, Stalin vuelve a realizar purgas a ritmo de sus humores y locuras. El Gulag nunca ha estado más lleno, con 2 millones de prisioneros, la mayoría de ellos judíos. En Francia, los comunistas que han luchado contra el nazismo durante la guerra siguen venerando a Stalin. En 1949 celebran su 70º cumpleaños. Desde todos los rincones envían regalos al Kremlin, como nos cuenta con voz temblorosa el poeta Paul Eluard. En este pequeño taller de Belleville, los obreros han tardado 300 horas en fabricar con gran esmero un regalo para Stalin. Su regalo es un torno en miniatura. A pesar de la evidencia, el horror del sistema stalinista sigue silenciado. No hemos olvidado lo que hemos sufrido durante la ocupación nazi. Debemos recordar que uno de nuestros camaradas fue internado, el hijo de otro murió en la lucha clandestina. La mujer y la hija de nuestro director fueron deportados. Sin la victoria de Stalingrado, nuestro pueblo, Grigny, seguiría ocupado por los nazis, como toda Francia y el resto de Europa. Por eso todos los campesinos de Grigny le deseamos un cumpleaños feliz y larga vida al generalísimo Stalin, que nos ha liberado con su victoria. Deseamos larga vida al clarividente guía de la clase obrera, Stalin, el hombre de la paz. Por su cumpleaños, el hombre de la paz convoca en Moscú a la flor y nata del comunismo internacional, especialmente a Mao Zedong. Pero la protagonista será una niña de 12 años. Se llama Natalia y es la hija de Poskrevishev, el secretario de Stalin. Tiene el inmenso honor de recitar un poema al guía supremo. Vive cerca de nosotros, bien amado, y condúcenos por tus veredas para que el régimen soviético se ilumine y refuerce cada día. La sala rompe en aplausos con la enternecedora escena. Pero la pequeña ignora un detalle cruel. Algunos años antes, Stalin mandó fusilar a su madre. A sus 70 años, el pequeño padre de los pueblos se siente más indispensable que nunca. ¿Qué haríais sin mí? Estáis ciegos, como cachorros de gato. ¿No veis al enemigo? El país morirá porque no sabéis reconocer al enemigo. ...4 de marzo de 1953...
Esta vez, quien acaba de morir es Stalin. En los periódicos no aparecen detalles. Más tarde se sabrá que Stalin agonizó solo en su habitación durante 2 días sin que nadie lo ayudase. Ni siquiera sus médicos, aterrorizados por la idea de tomar una decisión equivocada y morir fusilados. Su cuerpo se expone en la sala de columnas, donde había condenado a sus amigos durante los juicios de Moscú. Entre los miembros del partido, la emoción es real. Una institutriz no se puede imaginar la vida sin Stalin. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué le ocurrirá al país? En la Plaza Roja, los oficiales pronuncian sus discursos como de costumbre. Nuestro maestro y guía, el mayor genio de toda la humanidad, ha terminado su glorioso camino. Sin embargo, a pesar de las consignas de duelo y lejos de las cámaras, miles de víctimas de Stalin se regocijan en secreto. En el campo de Vorkuta, en el extremo norte de Rusia, los deportados cayeron de rodillas al oír la noticia. Que el diablo se lleve su alma. Gracias a Dios, hoy el hombre del mostacho se ha ido al infierno. Durante su reinado, el hombre que había prometido el paraíso terrenal provocó la muerte de 20 millones de personas.